Muchas gracias. Vamos a ir comenzando esta sesión, que es la segunda sesión panel de discusión que forma parte de la Semana de la Vivienda que estamos organizando esta semana por parte del Instituto de Estudios Urbanos Intervectoriales de la Universidad Católica, pero con muchos otros socios asociados, compañeros que ven ahí. Bueno, no se notan mucho los logos, pero en el sitio web del instituto, donde promocionamos la semana, en el programa completo, ahí van a poder ver todas las instituciones y organizaciones a través de los distintos sectores de la sociedad que están participando, ya sea con sus contribuciones, con la promoción y en fin, con una serie de actividades que estamos organizando. Ayer tuvimos un comienzo hablando de movimientos sociales, el derecho a la vivienda, y estuvo muy participativa. Veo varios rostros conocidos desde ayer, ¿no? Gente que también participó en el Colegio de Arquitectos. Y bueno, yo creo que se tocaron varios temas que vamos a seguir tocando en las distintas sesiones, con distintos focos, con distintos énfasis y participantes en el resto de la semana. Y yo creo que el hecho de que hoy día nos vengamos a hablar de cooperativismo y autogestión en vivienda es una continuación muy adecuada de lo que empezamos a hablar ayer, porque ayer se tocó mucho el tema de la acción colectiva en vivienda, ¿no es cierto? Cómo nos movilizamos, como los distintos grupos sociales, bueno, en el caso chileno, que están siendo afectados muy gravemente por la crisis habitacional, cómo están autoorganizándose para reclamar o demandar que ese derecho a la vivienda, que aún no está consagrado en la Constitución, pero sí está consagrado en muchos documentos internacionales, que tienen un peso simbólico, pero también un peso que se articula en distintos políticos, a niveles políticos al que Chile está vinculado. ¿Cómo eso se puede materializar, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que quería ahora era comenzar. Bueno, mi nombre es Darinka Sischke, para los que no me conozcan. Soy chilena de origen, pero hace muchos años ya que vivo y desarrollo mi carrera en el extranjero, en Europa, y me he dedicado principalmente al estudio de la vivienda. Estoy actualmente en la Universidad Tecnológica de Delft, como profesora ahí, y estoy estos 2 meses, marzo y abril, como profesora visitante en el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Entonces, mi mirada va a ser desde las oportunidades que hay, desde la acción colectiva, para conseguir vivienda adecuada, ¿cierto? Y vemos que este es un tema que le pega a Chile, ¿no es cierto? Chile ha estado en los últimos años muy activo en reclamar este derecho, como decía, ojalá de manera legislativa, que esto se concrete en una eventual constitución, pero además hay muchas actividades de carácter más informal que están llevando a que la gente se organice, como digo, y tenga propuestas concretas para cómo esto se puede hacer. Ahí, en esta diapositiva, como ven, hay algunos ejemplos que tal vez algunos de ustedes los reconocen, ¿no es cierto? Hay gente que está trabajando hace años a nivel internacional a través de redes, y muchos de los presentes aquí son parte de esas redes por el derecho de vivienda. Hay protestas, ha habido un documental muy, muy impresionante sobre cómo se ha financializado la vivienda en distintas partes del mundo, e incluso creo que Valparaíso, el caso de Valparaíso se presenta en el documental Push de la anterior, ¿cómo se dice? Reportera. Perdón, Leilani, claro, pero se me olvidó la palabra en castellano de como relatora, gracias. Relatora para las Naciones Unidas del derecho a la vivienda adecuada. Raquel Ronick, también muy conocida, fue también una relatora, escribió un libro, ha estado en Chile varias veces. Y bueno, esto también pasa en Europa, donde estoy yo radicada hace muchos años, con creciente gravedad. Entonces vemos que la acción colectiva se puede manifestar en vivienda como activismo, ¿sí? Como movimientos sociales, lo que veíamos ayer, pero también, y ahí es donde yo desarrollo mi trabajo y muchos otros, vamos a ver también el caso de Juan Pablo, el caso de otros académicos, por ejemplo, escribimos cosas, escribimos libros, artículos, etcétera, que lo que hacen es relatar cómo la gente está haciendo cosas, no solamente protestando, que es muy importante, es necesario, pero también hay gente que dice: vamos a tomar el problema en nuestras manos y vamos nosotros a proveernos de vivienda autogestionada. Y esto no es nada extraño en Latinoamérica, ¿no es cierto? Porque tenemos ahí, yo puse la portada del libro famoso de John Turner,
Claro, era un gringo, digamos, que vino acá y se enamoró de lo que estaba pasando en autoconstrucción en los años 60, 70, al fin escribió el libro, pero sabemos que hay un montón de otros trabajos académicos y practicantes y profesionales y arquitectos, etcétera, que documentan cómo la autoorganización colectiva tenía un rol muy importante en las formas de habitar en Latinoamérica. Y lo que vemos ahora, diría yo, que es como un renacer de esa valorización del poder de la autogestión colectiva en vivienda, no solamente en Latinoamérica, sino que en Europa también. Y es porque en Europa, yo hablo de Europa, no tanto de otros países del llamado norte global, porque ahí es donde yo desarrollo mi carrera y hago mi investigación y todo, pero ciertamente en otras partes del mundo también vemos que la crisis habitacional es un fenómeno global. Entonces están resurgiendo, como digo, estos modelos, pero a diferencia de antes, tienen otra motivación. Esto es para decir, son dos caras de la misma moneda, la acción colectiva, el activismo y la vivienda autogestionada, es decir, hacer vivienda, producirla, coproducirla. Y vemos ahí que, bueno, el libro que ven abajo, la portada, Together, es un libro que yo saqué hace 2 años. Lamentablemente, hasta el momento solo está en inglés y en holandés, pero tengo una idea de traducirlo al castellano. Ahí les voy a estar avisando si es que aparece, con ejemplos de Latinoamérica y de, bueno, Iberoamérica también. Y el libro que también acaba de republicar o relanzar en su versión revisada y bilingüe, Juan Pablo, que es uno de nuestros panelistas, La Corresidencia, que realmente empieza a mostrar el poder de la colaboración y del compartir el hábitat y la vivienda en un contexto súper local, o sea, en Chile. Entonces, para mostrarle algunos ejemplos de lo que está pasando. Ahora, yo hablo, no solamente yo, pero varios académicos, sobre todo en el norte global y más en otras partes, también del sur global, de Chile incluso, empezamos a hablar de lo que es la vivienda colaborativa. Y puede ser a veces un poquito confuso decir, bueno, están las cooperativas, está la corresidencia, está la vivienda colaborativa, todas las co, ¿no es cierto? Bueno, es cierto, co, porque hay un énfasis en hacer las cosas juntos y en el poder de esa coproducción, desde hacer con otros, que no es solamente un tema de que sale más fácil a veces o que es la única solución posible, un tema de pragmatismo, sino que también es un tema de significado. ¿Qué significa hacer cosas con los demás? Hacer vivienda con los demás. Y ahí es donde, bueno, en la definición que tenemos nosotros de vivienda colaborativa, identificamos 5 aspectos que son característicos de esta forma de vivienda. No importa cómo se llame, no importa si es cohousing, si es vivienda colaborativa, corresidencia, cooperativa. Lo que une a todas estas formas en nuestra conceptualización, en nuestra idea, es, primero que todo, que hay un grupo de futuros habitantes que tienen una necesidad o un deseo de habitar de una cierta forma. Y para analizarlo, bueno, es la intencionalidad, partamos desde arriba. Ellos quieren, entonces son personas que no están forzadas, que no tienen que por necesidad, porque no les queda otra en el fondo, vivir de esa manera. O sea, tiene que haber una intencionalidad, eso es importante. De ahí en adelante, bueno, como son un grupo, tienen que tomar decisiones de manera colectiva, lo que es muy distinto de cuando uno va al mercado, ¿no es cierto?, y va y compra una vivienda o renta una vivienda para uno mismo y su familia, que es una decisión individual. Cuando uno toma decisiones con otros y otras, tiene que someterse a procesos de toma de decisiones, como digo, de negociación, de resolución de conflictos, de priorización, y eso toma tiempo y toma esfuerzo. Entonces, no todas las personas que están involucradas en esos procesos tienen la posibilidad de hacerlo, ¿ya? Luego tenemos que la vivienda colaborativa también requiere un alto nivel de participación de los habitantes. O sea, no se trata de decidir en cuanto a un par de cosas, sino que es una decisión, una toma de decisión, una participación constante, desde la concepción de la vivienda a través del proceso y una vez que se habita en conjunto. Un cuarto elemento es la presencia de espacios y tareas compartidas, ¿ya? En este tipo de viviendas se comparten espacios exteriores e interiores y eso genera también un compromiso, una necesidad de tomar decisiones respecto a la mantención, a la financiación, etc. Y por último, bueno, todo eso da cuenta de una visión común, como decía, que también ha de ser el punto de partida. Muchas veces se parte con un ideal,
de vivir en comunidad, de vivir con un grupo, pero a lo largo de todo el trayecto, que por lo general es muy dificultoso, esa visión cambia o la gente sale del proyecto. Esto es simplemente para mostrarles un ejercicio de clasificación que hicimos nosotros en el contexto europeo de todas las formas. Esto es una taxonomía. No importa que no puedan leer lo que dice ahí, pero para mostrarles un poquito la gran variedad que hay en distintos países en Europa, como lo ven a la derecha, ahí nosotros hicimos un mapeo, un catastro de todas las etiquetas o los términos que se usan para caracterizar la vivienda colaborativa. Como les decía, van desde cohousing, a cooperativa de distinto tipo, los cohousing para la gente mayor, los cohousing para familias, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vemos nosotros que existe una gran variedad de formas de abordar este vivir juntos, este hacer hábitat juntos. Y eso nos lleva a las motivaciones. ¿Por qué la gente, sí, como les había mostrado en las 5 características de la vivienda colaborativa, es tan demandante en términos de capacidades, en términos de tiempo, de compromiso? ¿Por qué la gente sigue haciéndolo? ¿Por qué vemos que hay más y más proyectos de este tipo? Bueno, porque hemos nosotros identificado a través de nuestra investigación que en primer lugar hay mucha gente que añora el vivir en comunidad, y esto ocurre a través de los distintos grupos sociales. Gente que va de clase media alta hasta gente que tiene menos recursos, pero que por un motivo u otro han determinado que quieren más contacto social, más relaciones o relaciones más intensas con sus vecinos y vecinas. ¿No? Quieren que sus hijos, por ejemplo, crezcan en un ambiente donde hay una sensación como de comunidad, una sensación de relación social, de cohesión, de significado del estar juntos. Luego está el tema del género, la igualdad de género, que es un tema muy fuerte en estos proyectos. En varios de ellos, la mujer tiene un rol muy importante y por lo tanto, por ejemplo, se facilita el proceso en que el grupo como un todo, hombres y mujeres, comparten las tareas del hogar. Y esto facilita que las mujeres puedan tener, por ejemplo, una actividad laboral o dedicarse a lo que ellas deciden dedicarse, que no estén todo el día ahí en la casa atendiendo las necesidades de los dependientes. La agenda ambiental, un tercer factor que está muy fuerte, por lo menos en Europa, porque hay mucha ansiedad respecto al cambio climático, particularmente entre los jóvenes. Entonces hay muchas familias jóvenes que lo que quieren es vivir de manera más sustentable. Y para eso ellos creen que, por ejemplo, vivir en comunidades ecológicas fuera de la ciudad puede ser una solución, o también dentro de la ciudad, pero vivir de manera más ambientalmente sostenible, con reciclaje, de manera circular, etc. Entonces está habiendo mucho de eso. El envejecimiento de la población es otro factor muy importante. En sociedades que están envejeciendo, como es el caso de la mayor parte de Europa, y yo creo que acá en Chile tenemos también evidencia últimamente, hay muchos informes, la lista del Centenario, por ejemplo, que muestra que las nuevas generaciones están teniendo menos hijos, y eso, bueno, inevitablemente va a llevar a que la sociedad en Chile requiera más hogares, o sea, va a tener más hogares unipersonales y por lo tanto la oferta de vivienda va a tener que adaptarse. Pero ahí el tema es, ¿quieren los viejos del futuro vivir solos? Yo creo que no, yo creo que la mayor parte de ellos van a querer o por último necesitar contacto social, ¿no es cierto? Y necesitar ayudas, porque no vamos a tener suficiente gente que se haga cargo de ellos. Eso desde el punto de vista práctico, pero desde el punto de vista emocional también vale la pena considerar modelos más comunitarios y compartidos de vida. Y luego están los temas más difíciles, digamos, que son la asequibilidad, la crisis habitacional, el hecho de que no todo el mundo puede obtener una vivienda propia, unipersonal, y el compartir ahí se presenta como una solución. Y por último, la inclusión social. El tema de que hay muchas personas que necesitan de una u otra forma la ayuda y el cuidado de otros. Y ahí también se ven muchos proyectos que están apareciendo con esa motivación en Europa. Bueno, eso es para darles como una visión genérica de qué está pasando a nivel general. Yo creo que en Chile vamos a tener varios ejemplos, ya lo estamos teniendo, de que también hay grupos sociales que están pensando en vivir así. Y esto requiere del mundo profesional y también del gobierno, de los profesionales que apoyen estos procesos, de parte del gobierno y bueno, el sector privado obviamente también, que haya una mentalidad de coproducción. Es decir, pasar de ver a los habitantes como receptores o beneficiarios pasivos de subsidios, por ejemplo, o en el mercado como un cliente, alguien que simplemente se le presenta una oferta que está predeterminada y que, bueno,
eligen A, B o C. En este modelo hay que cambiar el paradigma, hay que mirar a los habitantes como agentes, como sujetos que ellos mismos deciden cómo quieren vivir y por lo tanto van a tener una participación, un involucramiento mucho más significativo y más intenso. Y vemos que, bueno, no solo en Chile tal vez, sino que en otras partes del mundo también, los profesionales no están preparados para eso. ¿Y por qué no están preparados? Porque desde que se les educa en la escuela de arquitectura, probablemente ingeniería, etcétera, en sociología menos, diría yo, pero los que van a construir las casas del futuro están siempre pensando que ellos saben o han de saber mejor que el habitante cómo hacer las cosas. Pasa mucho, con excepciones, pero esa es una tarea que tenemos pendiente como educadores y bueno, como profesionales también repensar cómo estamos planteando nuestra relación con los habitantes que quieren vivir de manera colaborativa. Entonces, bueno, esos son más que nada los puntos que yo quería como llegarles para reflexionar ahora con este panel de expertos y expertas de distintas perspectivas, aquí en el caso chileno. ¿Cómo lo vemos? ¿Cuáles son los desafíos y cuáles son los grupos y las motivaciones para vivir de manera más colaborativa? Y eso incluye, como decía, distintos modelos. Entonces tenemos aquí a mi derecha a Juan Carlos Sáez, él es director de la Fundación Cohousing. Bienvenido. Tenemos a Juan Pablo Urrutia, del Instituto de la Vivienda de la Universidad de Chile, que es uno de los autores del libro que estaba mostrando. Y Margarita González, es una habitante y lideresa, ¿no?, de la cooperativa Ñuquemapu. Y por último, también dueña de casa aquí, muchas gracias por recibirnos, María José Reyes, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el equipo cooperativos. Bueno, me gustaría empezar por preguntarle a todos si reconocen ustedes, es un poco esto lo que les he presentado, en función, primero que todo, de ¿cuáles son las formas que ustedes ven aquí en Chile como emergentes, que buscan la autogestión, la colaboración, el compartir como forma de vida? También partir por Juan Pablo. Carlos. Juan Carlos, perdón. Pablo Sáez, actor famoso. Es otro y fue alumno mío. Y antes era yo más famoso que Héctor, pero ahora todo el mundo dice Juan Pablo Sáez. Así que pueden decirme cualquier más. Yo soy ingeniero, así que además completamente fuera del esquema general de la profesión. Pero además soy editor, así que quizás puede encontrar un editor Darinka aquí, llevo 35 años siendo editor, sale ser ingeniero, esa es mi vocación. He editado, bueno, fui editor de Mandurana, y Jodorowsky, así es, he sido el editor de Maturana, Echeverría, Jodorowsky, Temoló, etc. Así que tengo una gran experiencia y muchas cosas en relación. Y he llegado a este tema que ha explicado muy bien Darinka, así que no voy a largarlo con información repetitiva. No voy a saltar mucho de lo que preparé, pero voy a subrayar algunas cosas que me parecen fundamentales. Uno, nosotros en la Fundación Cohousing hemos decidido no hablar de vivienda colaborativa, sino que de vivienda intencional colaborativa. ¿Por qué? Ese rasgo de intencionalidad es el fundamental, finalmente. Desde la visión del futuro que propuso Darinka, pasando por el diseño, pasando por la idea de querer vivir juntos, porque acá en Chile no queremos vivir juntos, no está claro eso de que queramos vivir juntos. La intencionalidad de trabajar, la intencionalidad de diseñar y concebir juntos el futuro, y sobre todo la intencionalidad, ¿no es cierto?, de no estar en soledad. Es decir, en atacar el problema fundamental de la vejez, que es la soledad. La soledad es el origen de muchos otros males, normalmente neurológicos, ¿cierto?, de deterioro, y tenemos información dura, principalmente de Europa, que indica que viviendo en comunidad, las depresiones bajan radicalmente. Estamos hablando de cifras de 60% menos, bajan las consultas médicas. En realidad, el ser humano es un ser social y eso lo demuestra principalmente la vejez. El caso de Jim Hackman es un caso brutal, pero es bastante más común de lo que se cree. Lo que pasa es que él es famoso, pero esto ocurre
sostenidamente, incluso en Chile, como esa madre, ¿no es cierto?, que fue muerta en un accidente, no fue a hacer un trámite al centro, en el sur de Chile, y tenía una guagua de 4 años, o no recuerdo la edad, era muy pequeña, y durante todo este tiempo nadie fue a ver, ni sabían que tenía una guagua y la guagua murió. Entonces, este es un tema que a nosotros nos motiva desde muchos puntos de vista. Como solución, primero, para no caer en la pobreza en la vejez, porque mucha gente profesional tiene también jubilaciones muy malas. No caer, ¿no es cierto?, en la soledad. No caer en que a uno le vendan la casa porque los nietos decidieron o porque los hijos decidieron, o en lugares más vulnerables donde a veces uno le quita la casa al papá o a la mamá y lo manda a vivir una pieza atrás. Casos muy comunes. Entonces la idea fundamental es que la gente mayor tome la decisión de cómo vivir antes de estar completamente en las manos de sus descendientes. Y eso, ya está la intencionalidad, es decir, tomar la decisión a los 65 años, a los 60, a los 70, a los 55, cuando todavía uno está con mucha fuerza de carácter, y decidir cómo quiere vivir su vejez. Pero en los años que hemos venido nosotros haciendo esta función en Chile de difundir el cohousing o la vivienda intencional colaborativa, nos hemos encontrado con muchas barreras y problemas, desde los culturales, que son muy fuertes. Por ejemplo, nos dicen, ¿cuándo van a mostrarnos un cohousing? Entonces ustedes no entienden nada de eso. Este es un proceso de 3 años en que vamos a crear juntos la vivienda colaborativa. No les vamos a presentar un proyecto inmobiliario donde ustedes van a venir a elegir la casa. Entonces ya se aburrieron, desde ese momento se aburren. El segundo problema que nosotros hemos visto es que el modelo fue creado, y quiero saber cuánto tiempo, yo creo que 30 segundos más, y termino con esta, que es muy importante. Nosotros creemos que el modelo desarrollado en Europa y en Estados Unidos, fundamentalmente para gente de clase media, profesional, con ciertos ahorros, creemos que la crisis de vivienda en Chile es tan fuerte que esta preguntamos a nosotros como la idea de crear el cohousing como una de las herramientas más del Ministerio de Vivienda para hacer una política social de vivienda. Me quedo aquí porque podría hablar eternamente de ese tema. Seguimos, Sebastián. Gracias. Muchas gracias por la invitación, por la organización, por la consideración también, porque en estricto rigor no soy un experto en vivienda cooperativa, sino que más bien en el fenómeno del allegamiento y el fenómeno del habitar, que tiene que ver con la colaboración desde lo que no es formal, desde lo que no es oficial. Y desde ese punto de vista, me gustaría ir quizás por las primeras preguntas, que tienen que ver qué formas de colaboración nosotros podemos ver hoy día en Chile en torno a la producción habitacional. Yo diría que la primera, y que está reemergiendo y está en el tapete, ¿cierto? Y ha sido motivo de polémica últimamente, es los campamentos, la toma de un terreno, ¿cierto? Es una acción colectiva que naturalmente, como cualquier acción colectiva, siempre va a ser más efectiva que la acción individual. Y que fue una forma de acceso a la vivienda muy masiva, ¿cierto? Previo a la dictadura. Obviamente, en la dictadura fue muy reprimida y por lo tanto eso se transformó en allegamiento. El allegamiento era la forma menos riesgosa de acceder a la vivienda. Y hoy día está resurgiendo, ¿cierto? Por todos los flujos migratorios, ¿cierto? Por la baja asequibilidad de las viviendas, pero está surgiendo de una manera, ¿cierto?, mucho más diversa de cómo solía ser, donde a mi juicio sí, en el gráfico cuando se mostraba, sí había una visión común, sí había una visión política, sí había un ideal por enfrente de entender la toma de un terreno como una manifestación política, ¿cierto? O sea, había un ideal y había una filosofía de cómo entender la vida y cómo esto podía, de alguna manera, comenzar a diseñar desde, ¿cierto?, las propias familias su manera de habitar. Hoy día, como el mismo, ¿cierto?, la misma situación, creo que por ahí fue Ana que mencionó hace poco, si me corregirá, que el campamento, desde cierto punto de vista, es la solución, no es el problema, como se intenta ver, porque el campamento no nace porque las personas quieren hacerlo de la noche a la mañana, sino porque tienen un problema habitacional que no lo pueden solucionar, que no pueden resistir la forma en la que están viviendo, y que por lo tanto tienen que recurrir, ¿cierto?, a esa acción a que el Estado no les pudo proveer vivienda adecuada. Una acción colectiva, ¿cierto?, generalmente de personas
que tienen una red previa, no es que se conocieron en el campamento, sino que se coordinaron, ¿cierto? Quieren mantener viviéndose juntas y por lo tanto toman esta decisión. Ahí hay una forma, yo diría, reemergente en Chile de vivienda colaborativa, que más allá si es formal o no formal, legal o ilegal, es un grupo de personas que busca mejorar su calidad de vida, se asocia, lo hace colaborativamente, persigue un ideal y genera formas de vivienda distintas a las que conocemos, a los convencionales, con todos ciertos los problemas que hay de por medio, ¿cierto? Recursos técnicos, recursos financieros, etcétera, etcétera. Y por otro lado, que es el tema que más me apasiona y en el que más he investigado, tiene que ver con las formas de colaboración por asociatividad, ¿cierto? Filial, ¿cierto? Y sanguínea entre las personas. ¿Ya? El allegamiento, a mí no me gusta mucho hablar de allegamiento como tal, utilizar ese concepto, porque automáticamente se asocia a una relación de subordinación entre quien allega y quien es allegado, ¿cierto? Entre quien recibe y quien se aloja. Y no necesariamente todas las relaciones de allegamiento son de subordinación y son de una jerarquía vertical, sino que muchas veces son de una asociatividad horizontal, de mutua dependencia, ¿cierto? Y de colaboración, en donde hay una decisión de por medio. Nosotros hicimos una investigación ya hace algunos años, donde vimos que el 83% de las familias allegadas en el pericentro de Santiago, a pesar de estar viviendo en una condición, para ojos del ministerio, problemática, el 83% decidía no postular a un beneficio habitacional del ministerio porque prefería seguir viviendo así. Entonces ahí la pregunta es ¿por qué decide esa manera de vida, que a ojos de la política habitacional es un problema, a recibir una vivienda en propiedad, pero muy lejos, en la periferia? Y lo que investigamos, y uno de los motivadores, es que por sobre todo está la necesidad de cuidado. Preferían vivir de esa forma porque podían cuidar, ¿cierto?, a las personas adultas mayores que no eran autovalentes, o las personas que eran más mayores, pero eran autovalentes y tenían la capacidad de cuidar a otras personas, cuidaban a los guaguas, a los niños, a las niñas chicas. Entonces, papás, mamás podían salir a trabajar, había más autonomía, ¿cierto?, en la adultez, y por lo tanto, esa relación de cuidarse cuando hay alguien enfermo y no hay plata, ¿cierto?, para que sea asistida por otra persona, la puede asistir un familiar, o para cuidar el perro, el negocio, la seguridad. O sea, todo tiene que ver, a fin de cuentas, ¿cierto?, si uno va un poquito más allá de las relaciones de allegamiento, con la necesidad de cuidado. Y ahí hay una decisión de no postular los subsidios que me va a llevar lejísimos, me va a separar de mi familia y me va a terminar empobreciendo. Entonces también, esa es una forma habitacional, ¿cierto?, donde hay agencia, donde hay una decisión, donde hay una visión conjunta, donde hay colectividad, donde hay espacios compartidos, tareas compartidas, pero que lamentablemente desde la política se ve como un problema a erradicar. Y ahí uno podría decir, ahí más bien hay una oportunidad, así como los campamentos son una solución al problema habitacional, el allegamiento vendría siendo también una solución al problema que no hemos visto dónde está. Así que no me quiero extender mucho más por eso. Hola, mi nombre es Margarita, yo soy gerente de la cooperativa de Miquemaco. También agradezco la invitación acá, presente con unos compañeros. Bueno, ¿por qué la necesidad de buscar nuestros modelos cooperativos o colaborativos, como le dicen ustedes? ¿O a qué trasciende? Yo siento de que nuestros grupos van buscando la seguridad, sobre todo en el ejemplo que tenemos con nosotros como cooperativa, que somos muchas jefas de hogar, solas, mujeres, necesitamos el cuidado de los niños, y esta forma nos da como esa seguridad de poder criar todas juntas, poder apoyarnos, todo. Pero también entendemos de que esto trasciende a grupos sociales, que no es solamente la mujer pobre o de varios escasos recursos, sino también va a jóvenes profesionales que también buscan este modelo cooperativo, pero ellos porque también es una convicción política, donde cambiar el individualismo, en el que estamos emergidos ya demasiado tiempo, donde se nos enseñó, porque no es algo de que nosotros como personas nacemos con el individualismo, sino de por sí nacemos más en lo social, nacemos en lo colaborativo, pero se nos enseñó a ser individualistas. Entonces,
todo lo que es la vivienda está enmarcada en ser individuales. Claro, hay una autogestión, en lo que está presente en estos tiempos es la autogestión de comité, donde se unen, se organizan como grupos, juntan su dinero para poder postular al subsidio, pero es esa autogestión muy básica la que se ha podido lograr. Nosotros como cooperativa apostábamos a una propuesta donde se pudieran autogestionar los recursos del Estado. Pero eso para nosotros ha sido muy difícil, porque siempre tenemos topes o llegamos a lo mismo, porque la mayoría de los proyectos son para grupos, para constructoras grandes. Entonces, para la cooperativa, para nosotros, que somos sin fines de lucro, que también las cooperativas pequeñas de trabajo no pueden alcanzar las garantías o las exigencias del Estado, entonces no se nos permite autogestionar como nosotros quisiéramos. Entonces, nosotros hemos visto muchas dificultades para poder avanzar y sentimos de que en autogestión y en cooperativismo solamente estamos llegando hasta la gestión de poder organizar, participar a lo mejor en las mesas, de decidir ahora cómo queremos nuestro proyecto, pero autogestionar y poder trabajar como nosotros lo proponíamos es demasiado difícil con todo lo que la exigencia y los parámetros que colocan el Estado. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy María José, como comentaba Darinka, parte del programa de cooperativa y autogestión, junto con Verónica Zorrilla, que es la encargada, y bueno, está Marcia Escobar aquí también, que está a cargo del llamado. Particularmente, bueno, existe, yo creo que desde la creación de la oficina, ¿no? Un poco el objetivo es la creación del programa y la línea como una línea regular dentro del Ministerio de Vivienda, ¿no? A partir un poco de la historia de las cooperativas dentro del Ministerio. Y creo que es un tremendo desafío, un poco el plan de emergencia, algo que se reconoce un poco al interior del ministerio, es cómo el plan de emergencia permite y amplía como esta diversificación de accesos a la vivienda, reconociendo que no solamente existe uno o dos a partir de los decretos o a partir de los marcos presupuestarios, sino que, primero que nada, visibiliza que existen diversidades, ¿no? Y diversidades de tipo. Dentro de eso es interesante también la definición que se hace dentro de la línea cooperativa, ¿no? Que es un poco lo que tú mencionas, el rescate de la visión común, la necesidad de autogestionar, pero avanzar hacia una línea de producción diferente. Y en ese sentido, siento que también el Ministerio, un poco la apuesta y el desafío ha tenido que ver con, primero, poder identificar estos elementos a través de estos instrumentos normativos, que yo creo que ha sido como la gran dificultad que ha tenido en poder avanzar en esos procedimientos, en generar como los instrumentos, particularmente porque hay cierta barrera y hay ciertos topes y hay ciertos limitantes como administrativos, pero también en relación a la visión, ¿no? Interiormente de cómo se validan estos grupos. Pero por otro lado hay una búsqueda, y en eso sí están todos de acuerdo, es que finalmente el sentido o el factor social que tiene la vivienda, el Ministerio dejó hace mucho tiempo de ponerle énfasis. Y termina siendo un problema productivo finalmente porque la vivienda se vende, se entrega, no se usa y después de un largo proceso se pierde finalmente. Entonces, más allá de que se pierda, se reconoce que la importancia de que se generen comunidades más sostenibles, de que se generen vínculos, que se generen esfuerzos colectivos es muy importante. Que finalmente los procesos de participación no son participación, o sea, son informativos más que de participación o vinculantes. Entonces, es ahí donde el Ministerio también mira la línea de cooperativas como un elemento que podría ser interesante en términos del modelo organizacional que propone. Eso por un lado. Segundo, creo que es un desafío también para la política habitacional resolver la propiedad colectiva,
darle un valor social al uso del suelo o sostener la vivienda social creo que es un gran desafío y eso también es una apertura. Y efectivamente el tema de la ayuda mutua ha costado poder generar un procedimiento que permita realmente validar los procesos productivos. O sea, la línea de autoconstrucción, que es la que se podría asimilar en términos normativos, es una línea que tampoco es adecuada para los procesos autogestionados. Entonces, claro, hay una línea que la verdad es que un poco el desafío que nosotros hemos identificado es primero profundizar en los financiamientos, que yo creo que en eso el Ministerio ha sostenido y ha mantenido, como financiamiento para la compra del suelo, aumentar los subsidios, modificar algunos elementos dentro del decreto 49, que es el decreto madre, ampliarlo a otros decretos como el decreto rural o ampliarlos como a otras líneas, ha ido haciendo algunos avances en términos transversales de poder ir incorporando la línea, pero sin embargo es un proceso que es paulatino, se visualiza paulatinamente, particularmente por los ritmos que tiene el Estado y la institución, ¿no? En términos de las solicitudes presupuestarias, estar sujeto a glosa, etc. Que yo creo que también son elementos que son importantes aunar, que son elementos que también forman parte de las dificultades que tiene el financiamiento público hacia cooperativas. Y que son preguntas que permanentemente siento que la institución se hace. ¿Ya? No es solamente como el crear un procedimiento, o crear un marco normativo, o crear uno como que identifica y también identifica los tiempos administrativos de lo que eso se propone. Creo que se ha avanzado un poquito dentro de lo que se ha podido hacer. Hoy día nacen 2 iniciativas pilotos, hoy día hay 8 cooperativas que están con un financiamiento y al menos 6 que están en un proceso de postulación. Creo que ha habido una apertura frente a eso. Hemos comenzado desde noviembre del año pasado un proceso de capacitación nacional a nivel regional y es muy interesante cómo las otras regiones identifican muchas fortalezas y muchas oportunidades dentro del modelo cooperativo. Estas capacitaciones han sido tanto para grupos organizados, cooperativas, comités, organizaciones, como para funcionarios públicos y de servicio, todo el sector cooperativo. Y ha sido muy interesante la apertura más transversal sobre el modelo. ¿Ya? Primero, como desde la necesidad de cambiar los sistemas productivos, de mirar el componente social más allá de la participación, sino que a través de la orgánica cooperativa, que definiendo etapas, definiendo actores, y sobre todo, como ha sido muy interesante poder escuchar a los funcionarios de cómo efectivamente hay también un cansancio en relación al tema de la espera, en relación al tema de los procedimientos, en relación a permanente como frustración frente a los procesos. Entonces ha sido súper interesante, creo que hay una apertura que es paulatina, efectivamente no va o no está a la altura del cansancio que tienen las cooperativas pilotos, pero sí se identifican muchos avances. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, en esta primera ronda yo creo que ustedes han abordado distintos aspectos bueno, que yo quería preguntarle en distintas rondas, pero está bien, porque en el fondo identifico, o sea, veo que claramente son modelos o formas de habitar que están surgiendo poco a poco desde distintos ángulos, distintas perspectivas. Entonces, tal vez me gustaría ahora profundizar dentro de cada uno, hacer unas preguntas más específicas. Por ejemplo, María José, tú hablas mucho de las cooperativas desde los procesos administrativos y técnicos para hacer que ocurran, ¿cierto? Y se reconoce un avance gradual. Ahora, yo te tengo una buena noticia, que esto no es solamente en Chile. Sabemos que los mismos procesos, la misma lentitud, la misma frustración entre los actores interesados, uno la reconoce en otros países, que uno a veces dice desde Chile, no, ahí está mucho mejor. No, donde estoy yo en Holanda también el modelo cooperativo data solamente de 2015. Y
bueno, son 10 años y se ve un avance, pero es muy, muy de a poquito. ¿Ah? Siempre cuando se empieza con un nuevo modelo es difícil porque hay que cambiar la mentalidad de toda la gente para hacer los que se adapten al nuevo proceso, las nuevas reglas del juego, por así decirlo. Entonces, eso yo lo veo como positivo, hay que remarcarlo, no es solamente aquí. Pero, siendo por ejemplo a otro modelo, vemos el cohousing, que también es un modelo que existe en otras partes del mundo hace mucho tiempo, o sea, yo diría que desde los años 80, cuando eh, McCammon y Charles Stewart y Catherine McCammon ellos fueron de Estados Unidos a Dinamarca, ¿no es cierto?, a conocer el modelo danés de cohousing. Ellos le pusieron el nombre cohousing y de ahí se popularizó en el resto del mundo. Y se ha extendido harto, ¿no es cierto? Pero en el fondo el cohousing es más que un modelo concreto administrativo, legal, es una forma de organizar la vida en común. Entonces mi pregunta para ti sería, Juan Carlos, ¿cómo ves tú las posibilidades de realización del modelo cohousing en el contexto chileno? Por ejemplo, ¿podría un grupo armar un cohousing a partir de una cooperativa, de una forma cooperativa? O también estábamos conversando un poquito al comienzo, ustedes propusieron un proyecto de arriendo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo podría más gente que quisiera vivir así lograr? Gracias. Compartiendo los micros. Por ejemplo, escuchando a Juan Pablo recién, me imaginé yo estoy de acuerdo, no es un modelo. Con Gabriela nos certificamos con Charles Harris justamente para crear cohousing en Chile y no lo hemos logrado. Después vamos a hablar de las barreras porque unas preguntas. Y hay mucho que decir. Pero Juan Pablo acaba de decir algo muy interesante que me abre una nueva mirada para hacer cohousing o vivienda intencional colaborativa. Si los allegados no quieren separarse y tampoco quieren, ¿no es cierto? Bueno, no quieren separarse, pero podrían recibir un subsidio si existiera la posibilidad de con ese subsidio colectivo 15 unidades familiares o 25 unidades familiares podrían seguir viviendo juntas en un lugar, incluso reciclar donde mismo están y construir sobre lo que han construido. Y creo que el trabajo Juan Pablo es muy interesante porque he estudiado mucho esto de la ampliación de las viviendas, etcétera, ¿no? Entonces, me imagino que uno, ¿no es cierto?, tratando de inspirar a las personas con lo que es la intencionalidad y la colaboratividad, uno puede crear una especie de vivienda colaborativa intencional en el lugar donde están estos allegados. Porque además cumple con otra función que los norteamericanos llaman aging in place, es decir, envejecer en el lugar. Porque ese es otro de los dramas, ¿cierto? Que se incendia una casa en el Cerro de Valparaíso y el Ministerio de Vivienda llega y le dice que se vaya a Quillota. Pero la persona no quiere irse a Quillota, dice que construyan aquí mismo, en otras condiciones. Porque vivir la vejez, donde uno la ha vivido siempre, es también un beneficio de salud. Están los contactos, está la gente que conoce, están los negocios, etc. Entonces, no es un modelo de cosas, sino que es una manera de ver el mundo, de cómo crear comunidad, que es muy importante. El individualismo nos ha arrebatado muchos beneficios en Chile en los últimos 40 años. Crear con trabajo, con cuidado. En castellano nos sirve mucho como en inglés, que dice uno co-care y funciona muy bien, pero también hay que forzar al castellano para inventar estos conceptos. Con cuidado. El que los niños sean cuidados por los mayores, no necesariamente los abuelos, es una forma de cohousing. El cotransporte, uno tiene auto y el otro no. Bueno, si te puedo acercar al metro, etcétera. O sea, esto es riquísimo, y tiene que ser intergeneracional. Y tiene que ser, ¿no es cierto?, además para mantener a la gente mayor activa. El profesor puede enseñar en el cohousing, el enfermero o la enfermera puede cuidar a los mayores, a los niños, puede vacunar. Por ejemplo, los procesos de vacunación son tan lentos que uno tiene que ir a comprarse la vacuna en la farmacia y conseguirse a alguien que sepa vacunar. Bueno, todas estas cosas funcionan mejor y no voy a tomarme la palabra porque me encanta tomármela y eso va a ser un problema. Sí, entonces le voy a pasar la palabra a Juan Pablo porque se me ocurrieron varias cosas ya escuchándolos. No hay un modelo de cohousing, son cientos de modelos de cohousing y lo importante es la intencionalidad.
voy a hacer una pregunta, intensificar un poco mi pregunta para Juan Pablo, desde, ya que ha sido aludido, ¿no es cierto? ¿Qué te parece a ti eso del el allegamiento al cohousing? ¿Qué te genera? Tal vez eso ya está recogido en el concepto de corresidencia, ¿no es cierto? ¿Cómo podría articularse eso en el contexto chileno? Sí, o sea, precisamente ahora lo que he pretendido estudiar y enfocar mi investigación hace un punto desde hace algún tiempo hacia el cohousing o la vivienda colaborativa fue precisamente porque estoy convencidísimo que el germen de las motivaciones que determinan la condición de allegamiento son las mismas que están en el cohousing, en el collaborative housing, inclusive en el co-living, que es más comercial, inclusive o la esmovilla, o sea, la necesidad de vivir juntas como personas porque nos vamos a beneficiar más, nos vamos a cuidar, no vamos a estar solas como personas, que va a ser más entretenido, más provechoso, ¿cierto? O sea, vamos a poder tomar mejores decisiones. O sea, eso pasa en el allegamiento, no en todo, ¿cierto? Porque tampoco siempre lucho contra no romantizar el allegamiento. El allegamiento también tiene problemas graves, ¿cierto? Cuando hay hacinamiento, cuando no hay funcionalidad, cuando las familias en realidad están ahí porque es la única opción que tienen. Es un porcentaje, pero la buena noticia es que es muy bajo. O sea, lo que nosotros hemos visto es que eso no pasa de un tercio. Los otros 2/3 son allegamientos deseados, funcionales, que quieren persistir, que no fueron por emergencia, que fueron siendo, ¿cierto?, naturalmente. Así que para mí la relación es muy profunda, y lo más interesante es que siento que está en la esencia de las personas, ¿cierto?, entender esas ventajas. Y el problema que veo, aquí me voy a meter en otro tema, quizás es más polémico, es que siento que como sociedad estamos en una dicotomía luchando entre esa necesidad humana de compartir y de saber qué es mejor vivir colectivamente contra aquella intuición en la que fuimos formados, ¿cierto? En un contexto sociopolítico, ¿cierto? Ultra neoliberalizado. Eso es increíble cómo se ve esa necesidad de la casa propia, para mí solo, o de la oportunidad. Y eso porque está, bueno, todos los que crecimos, ¿cierto?, después o después de la dictadura, tenemos eso está enterrado y cuesta, ¿cierto?, sacárselo. Entonces, creo que estamos en esa dicotomía, haber transitado de un estado con estos términos de bienestar, donde, no sé, las familias previo a la dictadura podían confiar en el Estado, suponer que iban a tener una vejez tranquila o apoyada, ¿cierto? O sea, ¿para qué recordar las políticas de construcción de liceo, políticas de construcción de hospitales, o sea, grandes movimientos del Estado para garantizar un buen vivir? Versus lo que estamos ahora como a ver, sálvese quien pueda, si podemos acceder a la vivienda. Entonces estamos en un contexto donde el Estado ya no es un Estado de bienestar, sino que las políticas son subsidiarias. Entonces es una lucha constante que yo creo que es lo que hace más difícil y funciona como barrera, ¿cierto?, para el modelo cooperativista, que un poco contamina, ¿cierto?, el espíritu que hay detrás, y eso sería la diferencia entre lo que antes y ahora, para poder, ¿cierto?, llevar a cabo este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Y con eso yo creo que nos da un buen pie para continuar con Margarita, porque ustedes ya optaron por ese modelo de vida, ¿no es cierto? Están convencidas de que eso es lo que quieren, y me gustaría saber cómo ha sido el trayecto, el viaje de ustedes como grupo respecto a eso, al compartir, tal vez el tema de la propiedad compartida o colectiva. Hay diferentes visiones tal vez al interior del grupo, han habido conflictos en función de eso. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tan importante es para ustedes tener la propiedad individual o no? Bueno, nosotros como cooperativa, nuestro trayecto ha sido ya 10 años, vamos a cumplir, desde que nos constituimos, pero el trabajo inició mucho antes. Nosotros nos reunimos con la intención de la vivienda y pensando siempre en lo colectivo. O sea, se hicieron escuelas cooperativas antes de que nos constituyéramos. Entonces, el grupo que estamos, que somos 36 familias, estamos claros que nuestra comunidad va a ser propiedad colectiva, con ayuda mutua. Tenemos nuestro proyecto también incluido unidades de productividad, en las cuales siempre han sido pensadas para las mujeres que
no puedan salir a trabajar fuera de su hogar y puedan trabajar cerca para el cuidado de los niños. Pero, como les decía anteriormente, ha sido muy difícil, más que el convencer a la gente. Sabemos que tenemos compañeras de que son mayores y a ellas nos ha costado un poco más cambiar el chip que a las más jóvenes, pero se ha logrado, pero todas tenemos claro que al ingresar a la cooperativa, que la propuesta es una, no hay otra decisión, o sea, no es que vamos a cambiar el proyecto ni nada porque hay otra decisión, sino que al ingresar a la cooperativa tienes que ingresar aceptando el modelo que nosotros estamos buscando. Aparte, nosotros somos una iniciativa que viene de la SERVI, de la Secretaría Latinoamericana de Vivienda y Hábitat Popular, y gracias a ellos nosotros nos fuimos también educando y aprendiendo. Entonces nosotros tenemos todo el modelo que tenemos como propuesta, el que queremos conseguir, ha sido todo a base de ellos. O sea, ellos mismos nos dicen, no, claro, ellos se llevan un modelo de acá de Chile, pero nosotros con el tiempo de que se borró la memoria del cooperativismo, nosotros no teníamos idea de nada de lo que era cooperativa, todo, entonces nos tuvimos que educar en ello. Entonces, al tener la cooperativa y al hacer nuevos ingresos, se le presenta, se le hace educación a los socios nuevos que se quieran integrar y se le muestra el modelo como nosotros lo vemos. No que hay opción a cambio. Entonces, nosotros buscamos la propiedad colectiva sí o sí. Lo otro que quería igual un poquito decir, como decía acá Juan Pablo, que yo no siento de que el ser allegado sea como más una opción para nosotros que vemos mucho, sobre todo en las poblaciones y donde hemos tenido que ir a hacer muchas charlas y todo. No lo vemos como una opción. Mucha gente está ahí porque es lo que hay. No vemos como que sea tan menor porcentaje de que las personas lo sean porque es una decisión propia, sino que lo vemos al contrario. Lo vemos todo como es lo que hay, es lo que nos tocó, la necesidad que tenemos. Tenemos compañeras que tienen la fortuna, no sé si es la fortuna, pero que pueden arrendar y estar tranquilos en una vivienda sola, pero la gran mayoría que vivimos de llegado, para nosotros es una tortura. Y no es que nosotros podamos decir, ya, me voy de acá, mañana me voy, no, porque una que es la falta de oportunidades de trabajo, el mismo hecho, el tomar la decisión de ser dirigente también, nos ha llevado a tener que optar a decir, bueno, sigo aguantando y vivo aquí de llegado, porque tampoco el ser dirigente me da la oportunidad de poder trabajar fuera. Porque el tema de las mismas reuniones, el tema de organizarnos, el tema de hacer los trabajos en la cooperativa, donde nosotros en estos momentos tenemos nuestro terreno, que es el que está comprometido para nuestro proyecto, y lo tenemos en uso. Nosotros lo usamos para nuestras actividades, todo, pero para poder organizarlo, mantenerlo limpio, mantenerlo seguro de que no se lo vayan a tomar, todo eso implica mucha gestión, sobre todo de la administración de la cooperativa. Entonces, para nosotros nos implica muchas reuniones, mucho trabajo, las mismas reuniones que tenemos con las mesas de trabajo, con el ministerio, con el SERVI, con el municipio. Entonces, no nos da como para decir, no, mañana salgo a trabajar, porque ningún trabajo te van a darte el permiso para ir a reuniones, el mismo trabajo que tienes con tus hijos para ir al médico. Entonces, imagínate, todos los permisos que uno tiene que pedir, ningún trabajo te lo va a dar. Entonces, no es una opción, no es algo como que uno pueda decir, ya no, si es porque yo quiero. La verdad es que nosotros estamos aguantando como ha llegado. Y eso es como la realidad de la mayoría de nuestra cooperativa. Son muy poquitas las que pueden arrendar y son muy pocas que viven en las familias que pueden tener algo de tranquilidad. Pero en su 90% de la cooperativa, que somos allegados, para nosotros no es como por decisión, sino es más que nada lo que hay. Entonces, eso quería como un poquito incluir.
Y eso como que... Muchas gracias. A mí lo que me impresiona de lo que tú comentas es que ustedes, a pesar de, la mayoría supongo, venir de una situación de aislamiento, igual eligen la vida en comunidad, a través de una cooperativa. Eso es interesante a mi juicio, porque no es que se hayan quedado como, no sé, traumados de que nunca más vamos a compartir con nadie, no vamos a tener que tomar decisiones con otros, ser dependientes de lo que otros quieren o no quieren, les gusta o no les gusta, sino que aún así eligen un grado de solidaridad, de comunidad, de colectividad, ¿no es cierto? Yo lo encuentro eso bien, bien interesante. Es claro que elegir, ¿no es cierto?, la intencionalidad, que es lo que tú planteabas, Juan Carlos, es fundamental en este modelo. Eso es lo que hemos visto nosotros y que en el fondo la corresidencia, como lo conceptualiza Juan Pablo, apunta a eso. Aquí hay una gran diferencia entre una situación forzosa de cohabitación y una que uno elige. Y otra cosa que hay que decir, y yo siempre lo digo cuando hago clase o doy una presentación sobre esto, estas formas de vivienda no son para todos, ¿ah? Obviamente que hay gente, la mayoría, en cualquier sociedad, que va a querer vivir con su familia, digamos, tradicional, definida tradicionalmente, familia, no sé, básica, no una familia extendida, digamos. Pero sí está la hipótesis de que si tuvieran las condiciones, más gente elegiría vivir de manera colaborativa. Entonces, ahora vuelvo a preguntar a María José, desde la perspectiva del Ministerio, todos estos desafíos, ¿cómo los ves tú? O sea, ¿cómo, por ejemplo, el acompañar a las personas que quieren vivir así, entregarles las herramientas para que no tengan que ocupar tanto tiempo y esfuerzo de su vida productiva, digamos, incluso doméstica, en hacer que esto pase? ¿Cómo se puede facilitar la realización de estos proyectos de vida? Mira, yo creo que son varias cosas, y si bien el Ministerio ha tenido una apertura frente al modelo cooperativo, en términos de procedimiento son muchos los que hay que hacer. Yo creo que un poco lo que se ha intentado en su primer momento fue sistematizar e identificar cuáles eran como los elementos centrales. Como cuál era el elemento central que iba a tener el modelo cooperativo como un modelo, como línea, como área, qué es lo que la iba a diferenciar en términos de acceso. No tan solo en términos de cuál es el rol que también cumple el Ministerio en ese sentido de poder generar los procedimientos, pero además de recordar ciertos financiamientos. Entonces creo que ahí hay un tema, como identificar cuáles son como el financiamiento basal, reconociendo que estos proyectos también son más caros y que en ese sentido hay que defender que son más caros, porque buscan también un producto o buscan otro objetivo. Luego de eso, puede identificar también ciertos elementos basales, cuáles son los elementos que permiten que efectivamente esto avance. Y en el caso de las cooperativas que están más avanzadas, efectivamente no habíamos llegado a la parte de entrar en obra y de la administración de los recursos. Y eso es un tremendo problema de la administración pública, de que en el fondo todo se tiene que externalizar. El Ministerio tiene que externalizar sus procesos de formación. Tiene que externalizar su proceso y lamentablemente son en esas instancias, en esos procedimientos donde realmente hay un nudo crítico. Pero por otro lado, tiene una serie de normativas que es un poco lo que nosotros también se ha identificado, es que independiente de quién construya, tienen que estar. Y hay elementos que hoy día los procedimientos administrativos no han facilitado eso. También porque hay que entender, y eso ha sido también un esfuerzo en términos de formación, de ir, de insistir, de trabajar de manera más colaborativa también internamente a través de los diferentes departamentos del Ministerio, es que también hay un cambio de rol. Es diferente pasar a ser el fiscalizador o el administrador de los fondos a ser el acompañante, ¿sí? Porque estos procesos requieren también un cambio de rol en la institución. Y eso tampoco es tan fácil. No es tan inmediato, no se había llegado a esta situación. Por otro lado, hay ciertos elementos que uno identifica como el acompañamiento técnico, que también tiene que identificar, que tiene que validar y generar otros procesos de acompañamiento.
Entonces eso ha sido identificar cuáles son los elementos que tienen que estar presentes, cuáles son los elementos que tienen que resguardar las organizaciones, cómo se pone al centro el proyecto común. Ha sido una serie se han ido generando una serie de instrumentos pequeños que se han ido como entregando a los diferentes, tanto en la fase inicial, ¿no? Que es un poco la sistematización de las experiencias que ya están. Y creo que en realidad hay un tremendo desafío, estamos avanzando poco a poco, como que creo que hay un desafío hoy día, aquí saludo aquí a la compañera de Cultura, creo que hay un desafío también en términos de la intersectorialidad. Hoy día el modelo cooperativo, las cooperativas se han transversalizado en otros programas. En términos de colaboración y de gestión, creo que hay un desafío de educación también de entender las organizaciones qué se entiende por autogestión, ¿no? No es tan fácil entender la cogestión, la colaboración, la autogestión, la administración de los recursos. Hay ciertas capas que también las organizaciones nos pasan. También hay cooperativas que dicen mi proceso de ayuda mutua es en mural. Y hay capas de formación en términos de eso. Entonces creo que se han ido identificando elementos en términos de lo que se tiene que resguardar, se han ido identificando ciertos elementos normativos que se pueden propiciar, se han ido integrando ciertos elementos, por ejemplo, en el llamado, de poder ir integrando una diversidad de registros sociales, de poder ir ampliando y flexibilizando los itemizados técnicos para fomentar los espacios colectivos, se han ido ampliando los procesos de formación para cambiar un poquito los roles de los equipos, particularmente de Servio, del acompañamiento, se ha incorporado un pequeño PAS cooperativo para poder identificar este acompañamiento técnico. Son pequeñas cosas que uno puede ver que en realidad son súper pequeñitas, pero efectivamente el desafío es generar una línea. Y generar una línea implica todo el proceso administrativo que implica gestionar un fondo, así como el DC49 o el DC10, tener una estructura financiera específica. Es la que permite efectivamente tener un equipo y las diferentes áreas y la implementación de toda una ruta de procedimientos que hoy día no está. ¿Sí? El Ministerio también se ve tensionado dentro de sus marcos normativos. Identifica estos marcos normativos para poder viabilizar, canalizar de manera más expedita toda esta diversidad, pero también nos llega a un punto de tensión donde no lo puede tensionar más. No es posible, porque si no cambia también el objetivo. Muchas gracias, ¿verdad? Sí, estoy segura que sí, pero mira, lo que les propongo yo es que pasemos a la ronda de preguntas, porque ayer estuvimos con mucha participación, ¿verdad? Se nos hizo corto el tiempo, después terminaron echándonos, no quiero que pase esto ahora, así que voy a empezar ahora mismo a dar la palabra a quienes quisieran hacer preguntas o breves comentarios. Y las preguntas, por favor, preguntas, no toda una declaración de lo que ustedes quisieran que pasara o qué sé yo. Preguntas cortitas, ¿ya? Y digan, por favor, su nombre y de dónde son. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecerle esta instancia, el espacio. También acudí ayer al Real Colegio de Arquitectos. Mi nombre es Joaquín del Pino, soy arquitecto de la Municipalidad de Cerrillo. Trabajo como funcionario público en el Departamento de Vivienda. Y tengo dos preguntas en general. La primera sería, Juan Pablo, tú mencionaste respecto a que los campamentos vendrían a ser parte de la solución a este problema habitacional. Me pasa mucho en el departamento que vienen vecinos consultando por subsidios para adquirir la vivienda y se le dan los requisitos, el ahorro, etcétera, y el vecino viene y sale con el comentario, por ejemplo, de que, claro, las personas que no siguen estas reglas, por ejemplo, o se toman un terreno, le llega el beneficio al tío. Y yo que sigo las reglas, llevo tanto tiempo ahorrando, el vecino viene con ese comentario y yo no sé cómo responder por él. Eso en primera instancia. En segunda instancia, sería por el tema de Margarita. Y también a María José respecto a este sistema como colectivo, esta idea colectiva de la propiedad. Me gustaría como interiorizarme un poco más, desarrollar esa idea. Y cómo sería proponer esa solución a problemas, por ejemplo, tan atingentes
como por ejemplo lo que es en San Antonio, que entiendo se está dando esa opción de adquirir ese terreno y dar esa solución vía este medio de la forma colectiva de la propiedad. Entonces, ¿cómo vendría a ser esa solución la mejor manera, por ejemplo, en desmedro de la manera individual? Eso, como a grandes rasgos, yo desconociendo este tema. Muy buena pregunta. Me uno a la última pregunta, también una pregunta que tengo yo. Así que eso tiene 2 puntos. Voy a pedir más preguntas, así que vayan pensando. Hola, buenas tardes. Camila aquí. Muchas gracias por las presentaciones. 2 preguntas breves. Una más general y quizá más, no sé si es conceptual, pero más a grandes rasgos. Muchas de las dimensiones de estos distintos modelos que Darinka presentaba hablaban de la visión general, de la intencionalidad, que creo que todos ustedes rescataron. ¿Cuál creen que es el rol o la importancia en esa definición del hecho de que sean modelos no especulativos o no orientados al mercado? Margarita hablaba de, por ejemplo, el hecho de que ustedes están tratando de hacer una construcción que no sea de lucro, sino que sea como que todos los recursos puedan ser reinvertidos, ¿no es cierto? Y nada, creo que es una dimensión que tiende a ser importante en la discusión de los co-housing o collaborative housing, que no ha estado tan presente en la discusión y me gustaría escuchar su opinión. Y la segunda, muy breve, quizá más directa a Juan Pablo. Específicamente, si has podido mirar algo lo que han producido los programas de microcondominio, como una institucionalización, ¿no es cierto?, de esta corresidencia, y si tienes algún comentario al respecto. Mi nombre es Cristian, soy de la consultora colaborativa, que nos dedicamos a hacer estudios en el ámbito público-privado. Estamos con una pata bien fuerte en el ámbito inmobiliario social. Nuestro último estudio fue de las viviendas unifamiliares, lo hicimos con el partner con el Excel, de la cual salieron resultados bastante fuertes, digamos. Los invito a conocer ese estudio ahí. Pero básicamente tengo una pregunta para Margarita, porque en el fondo lo que yo quiero poner arriba de la mesa también un poquito como para debate es que la rigidez del sistema de subsidio implica que la infraestructura que se diseña finalmente es tremendamente rígida para efectos de las necesidades de la comunidad que está postulando. Es decir, no hay un espacio para diseñar más bien customizado, por ejemplo, ciertas viviendas que tengan mayores o gente en vejez, ¿no es cierto? De hecho, cuando venía en el taxista me contaba que después de 17 años lograron cerrar su comité, postular el subsidio, y lo primero que hicieron tuvieron que hacer una pieza y un baño abajo para el adulto mayor. Entonces, claramente no hay un espacio de customización de los proyectos para facilitar justamente la colaboración. Entonces, me gustaría entender, en ese sentido, si los pilotos que están haciendo están orientados a generar nuevos mecanismos y procesos de customización para que justamente las cooperativas puedan finalmente completar proyectos que se adapten mejor a sus necesidades y también saber si en algún caso han tenido experiencia de generar dentro del comité, o sea, dentro del condominio, infraestructura que sea comunitaria, desde una sala comunitaria a, no sé, algo que se vaya del estándar del MIPU que existe hoy día, que yo sé que eso es muy difícil. Esa es mi pregunta. Perdón. Y en ese sentido, saber si han indagado, y esto es más bien para el MIPU, si la construcción industrializada pudiese abrir espacio para customizar más los proyectos, dada la agilidad que tiene su ejecución. El mismo acá está poniendo un ejemplo. Muchas gracias. Vamos, Marta, por ti interesante porque hay como 6 preguntas ahí. ¿De quién? ¿De quién? Tuya. Sí, ya, cortita. ¿Eso se la van a abrir? Sí, sí. Buenas tardes, mi nombre es Katinska, soy vicepresidenta de la cooperativa Ñuquemapu y la pregunta va enfocada hacia el ministerio. ¿De qué forma el ministerio en este minuto está tratando de resolver problemáticas como la ayuda mutua dentro de
de los plan pilotos que hay en este minuto y si en algún minuto van a abrir barreras. Nosotros llevamos 10 años esperando que se abra la barrera de la ayuda mutua y hasta el minuto solamente nos hemos encontrado en el último proceso que estamos solo con una barrera que no nos deja construir. Entonces, ¿hasta qué minuto van a dejar o van a permitir que las cooperativas de trabajo pequeñas puedan acceder con otro tipo de garantías? Esa es mi pregunta. Claro, gracias. A ver, ¿quién quiere partir? Ya, yo, porque una de las preguntas del compañero era de la propiedad colectiva. Mira, nosotros como la vemos o por qué la sentimos de que como es esencial o como ayuda para otros proyectos, mira, nosotros siempre hemos visto la propiedad colectiva como más seguridad, tener seguridad. ¿Por qué? Porque al ser una propiedad colectiva, el día de mañana no puedes llegar y vender. Tienes que tener la decisión de la asamblea para poder vender. No es que no puedas vender ni nada, sino que, por ejemplo, nosotros siempre lo hemos visto de la forma de que ya va a llegar a lo mejor un momento en que uno sea viejo, todos tus hijos ya crecieron, a lo mejor tienen vida en otros lados y ya lo que se ha hablado mucho de que envejecer solo y no vas a poder estar solo. Entonces tus hijos quizás quieran llevarte a otro lado o tú por decisión quieras vivir en un lugar, no sé, en cualquier lugar donde esté más acompañado. Entonces ya la vivienda no la vas a necesitar. Entonces tú hablas con la cooperativa, me dicen que tienes la necesidad de vender. Tú no vendes el departamento, tú vendes tu parte de la cooperativa. Entonces, la asamblea dice, ok, puede que tengas dinero para comprarte al tiro la vivienda, tu parte, o tendrías que esperar que otra persona que esté en una lista de espera o alguien, o puede ser un mismo hijo de un familiar de la cooperativa que entienda el modelo, quiera comprar tu parte, entonces se le vende, pero la asamblea completa es la que tiene que estar de acuerdo quién ingresa a la cooperativa. No es que yo llegue y se la voy a vender a quien primero me ofrece 100 millones, porque tampoco nosotros queremos eso. No queremos llegar y que cualquier persona entre a la cooperativa. La idea de que sabemos que el día de mañana, si alguien tiene que irse por la razón que sea, se le va a vender a alguien que, como cooperativa, nosotros lo aceptemos, que cumpla con algunos requisitos, los requisitos como más principales, que entiendan el modelo de cómo queremos vivir y que no, el valor de la propiedad tampoco va a ser esos extravagantes valores que tienen en el mercado, que no sé, viviendas que hace 10 años atrás te costaban 8 o 10 millones que ahora están en 100 millones. Entonces, esa no es nuestra visión del día de mañana. No sé si tiene que ver un poco también con lo que preguntaba la compañera de cómo sacar del mercado, porque nosotros, esa es nuestra lucha, el sacar la vivienda del mercado, de que no lucrar con ella. Nosotros, nuestra visión siempre ha sido de que la vivienda es una necesidad, es un derecho, pero no es para lucrar con ella. No es, si nosotros estamos en la cooperativa, sí, tenemos la necesidad de vivienda. Sí, queremos, pero porque queremos vivir ahí. No es para el día de mañana venderla con más plata, volvernos a quedar sin vivienda. Esa no es nuestra visión. Nuestra visión es vivir en ella, no es lucrar. Y sí, pero si hubiera la situación de que tuviéramos que vender, es por el valor que sea lo justo. Y la otra pregunta era que tenía que ver con el modelo de la familia. Nosotros en un principio, acompañados por el MOI y por la CERVI, tuvimos un proyecto que era muy lindo, el cual estaba diseñado por familia, con las necesidades de cada familia. O sea, como nosotros tenemos, por ejemplo, adultos mayores que ya están solitos, familias con un hijo, con varios hijos. Entonces, nuestro proyecto era
para cada familia, para identificado como para las necesidades de cada familia. ¿Qué es lo que pasa? Que acá en Chile esa forma no está, las reformas que hay acá y todo eso no nos acompañan, tenían que ser como todas iguales. No se permitía estar, que eran todas como una de una forma, la otra de otra forma. Las 36 viviendas no podían ser diferentes, tenían que ser todas iguales. La única diferencia que hasta el momento se ha logrado es para las viviendas de personas con discapacidad. Que ellas pueden tener alguna cosa diferente, que son como las puertas más anchas, baños más grandes. Pero es la única diferencia que se ha podido lograr para diferenciar las necesidades de las personas. Pero lo demás son todas iguales porque no se permite de otra forma, no hay legislación para eso. Entonces, pero nuestro proyecto siempre ha estado enfocado en la necesidad, en que el día de mañana no tengamos la necesidad de hacer estos nichos paloma que nosotros le llamamos, que como lo que están en la mayoría de los condominios nuevos. Entonces está enfocado en tener habitaciones donde se puedan ampliar, donde están las divisiones con tabiquería, todo. Entonces donde se pueda sacar la tabiquería, puedas hacer una habitación más grande, o correrla, o poder hacer otra división para tener más habitaciones. Entonces el proyecto está pensado en poder modificarlo por dentro, claro, distribuir por dentro, pero no hacia afuera. Y si se hubiera que hacer una ampliación hacia afuera, tiene que ser tomada por decisión por toda la cooperativa y todos iguales. ¿Sí? La pregunta que quisiera... Ya. Bueno, una la voy a responder yo y la otra la va a responder Marcia, que conoce la respuesta para usted. En relación a la primera, bueno, creo que Margarita ya profundizó en el tema de la propiedad colectiva, particularmente en relación al tema de las tomas. Yo creo que ahí es un tema que hay que entenderlo con una perspectiva como amplia en términos de dos elementos. Primero, que efectivamente el Ministerio, más que impulsa una línea donde las tomas se conviertan en cooperativas, forma parte del espacio de negociación que tiene el colectivo, el espacio, en términos de poder adquirir el terreno. O sea, y en eso es súper importante diferenciarlo. Hay una cosa que es la personalidad jurídica que está dentro de la ley de urbanismo, que permite en el artículo 137 que las cooperativas, que es la única figura que es la que permite comprar un suelo irregular, ¿ya? Irregular entendiendo por todo lo que implica la regularidad. Uno urbanizado. Entonces, finalmente, la toma de San Antonio es una particularidad porque es un tremendo problema, no solo social, político, económico. Se vio anteriormente en los desalojos anteriores, la verdad es que la capacidad de poder resolver en corto plazo no es posible. Y dentro de ese análisis, efectivamente, una posibilidad de llegar a una negociación con el dueño, que es un solo paño, es la posibilidad de que a través de la organización se pueda comprar y a través de la figura cooperativa. Más allá de que quiera impulsar una línea hacia las tomas y que en el fondo todas las tomas se conviertan en cooperativas. Si tú me preguntas personalmente si estoy de acuerdo o no, porque es la instrumentalización de una figura, existe la posibilidad de entender el gran problema que existía el desalojo anunciado hace un mes atrás y que lo permitió que se parara. Resuelve otros elementos que permite decir, bueno, el modelo no es algo que solamente el Ministerio tenga que defender, ¿no? Y básicamente entendiéndolo así, uno permite entender que no es una línea, sino que es particularmente hacia la toma de San Antonio. Ellos son 3.500 familias, es un terreno muy grande, hay de todo, hay mucha comunidad organizada como otra que no.
Y creo que es un tremendo desafío en términos de poder primero lograr la compra del terreno. Y posteriormente, bueno, habrá que ir viendo todos los otros procedimientos que se dan. Por lo pronto está, y ahí me devuelvo tu pregunta, efectivamente hay una sistematización que permite un avance. O sea, yo siempre les digo a las cooperativas que están postulando, tanto del año pasado como este año, el tiempo que ellas toman en términos de la sistematización de lo que implica la orgánica, la gestión, las etapas, al menos de las primeras 3 etapas, hay una síntesis de 6 años. Entonces, hay procedimientos. Hoy día uno puede identificar, no sé, fuimos a ICER la semana pasada, a Valdivia, y uno puede decir, mira, este es el procedimiento. El CERVI de Región Metropolitana armó una ruta que permite, junto con el CERVI de Valparaíso, permite compartir esa ruta a los otros CERVI, que es efectivamente mucho más corto. Acortarlo tampoco implica que sea más fácil para las cooperativas que están, ¿sí? Probablemente las cooperativas que vienen no tienen la determinación de entrar en obra a partir particularmente de la experiencia del año que más. Para todos es importante que entren en obra. El Ministerio también lo sabe, si no en realidad es un proceso autogestionado o de cogestión, ¿sí? Ministerio y el Estado en general está jugando con los sueños de los pobladores y de un modelo diferente y que estamos apostando para que pueda ser replicable. Y ante estas problemáticas, el modelo se cae. Perdimos credibilidad, pero estamos siguiendo la lucha. Entonces, también necesitamos la contraparte del Estado para que esto pueda funcionar. ¿Cuál es la piedra que podría la garantía? ¿Sabes? Me gustaría continuar esa discusión aparte, si no, no le vamos a dar la oportunidad a los demás de responder la pelota. Obviamente que es un punto, es un punto fundamental. Y me alegro que lo hayan relevado. Y les digo una cosa, estas discusiones yo las he tenido también en distintos contextos. O sea, no es, cada vez que se comienza un modelo nuevo, los pioneros son los que pagan el precio en el fondo. Pero se requiere mucha estamina, mucha resiliencia, mucha perseverancia de ambas partes para llegar a un acuerdo que sea satisfactorio. Se requiere tiempo, es verdad, pero hay que seguir apretando, absolutamente. Creo que hay una pregunta para ti. Sí, precisamente a comentar eso, que usó esas palabras, que el problema de estar generando cambios, seguir innovando y adaptándose, es que siempre van a ser más lentos y continuar lo que se venía haciendo. Pero bueno, las preguntas que me hicieron fueron otras, sobre el campamento como solución, la disyuntiva que provoca, que plantea Joaquín, ¿cierto? A lo que me refiero con eso es que siento que en la política habitacional nos hemos, porque todos somos actores de la política habitacional, no solo el mismo, sino que todos contribuimos de alguna manera, sobre todo quienes estamos en la academia, yo siento que se nos ha olvidado preguntarnos los por qué. ¿Ya? Y por qué hay un grupo de gente que está dispuesta a exponer su cuerpo, su riesgo, tomarse un terreno, ir para allá, organizarse. O sea, es un riesgo, es una decisión difícil. No es fácil, oye, tenemos un terreno mañana. No es así. Y si uno se pregunta por qué pasa eso, es porque la situación previa es mucho más compleja que la que deciden asumir. Entonces, deciden asumir ese costo porque lo que están viviendo, como decía Margarita, son formas de allegamiento que son insostenibles. Mi punto es que hay formas que son sostenibles y tal, y otras que no. Esas que no, la gente es como un terreno, no cae del cielo ni emerge de la tierra. O sea, estaba viviendo en otro lugar y estaba viviendo muy mal. Entonces toma esa decisión y lo ve como una solución. Desde el punto de vista de esos pobladores y pobladoras, el campamento es una solución. Es un upgrade, es una mejora a lo que ya están viviendo antes. Entonces, si desde la política habitacional no entendemos eso, difícilmente lo vamos a resolver si lo estamos viendo como un problema. ¿Y por qué digo? Porque también hay un mensaje oculto, subliminal, y es que, y aquí, creo que el observar el campamento, haberlo observado hace 50, 60 años, y a partir de ahí generar, a mi juicio, una de las mejores políticas habitacionales en Chile, que es la Operación Sitio, es de un valor increíble. O sea,
lo que logró hacer la Operación Sitio es tomar la estrategia del campamento como política habitacional, hacerla propia, ponerle racionalización, ¿cierto? Pensar en el tiempo, en los recursos disponibles, en la capacidad precaria del Estado para poder producir vivienda a un ritmo increíble con pocos recursos. ¿Qué es lo que hace la gente que se toma un terreno? Es decir, entendamos qué es lo que están haciendo y veamos el lado positivo para partir de ahí producir vivienda. A mí me interesan mucho las formas informales. Yo me notó el otro día porque yo lo llamaba informal, pero voy a decir la no formal, porque de ahí emerge como la manera de habitar genuina que tienen las personas. Y el allegamiento o las tomas de terreno son formas de producción habitacional no formales que tienen mucho por rescatar. El problema es que entramos en la disyuntiva, es que no es legal, es que es ilegal, entonces ellos van a tener primero vivienda. Vamos a tener un precedente que quizás no es el que deseamos, entonces es complicado porque el Estado nos ha encargado de que aquello no ocurra. O sea, el Estado debería adelantarse. Y lo que ha pasado de dictadura en adelante es que el Estado llega después. Y cuando está el problema, ahí llega, debería anticiparse para que no haya un problema, para que no haya llegado siempre que esté en el problema. Y como eso no está resuelto, aparece esa disyuntiva. Camila luego consultaba sobre los microcondominios, sí, harto. Estaba harto involucrado en eso, recogiendo obviamente la experiencia de Monserrat Palmer, de Francisco Vergara, de María José Castillo, después en el presente con Rodrigo Tapia, hemos trabajado mucho juntos, de hecho Rodrigo Tapia es el trólogo de este libro que mostró Darinka, y a mi juicio es la solución para ese llegamiento que no es el insostenible, que es el que se mira conjunto nuevo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que debe ocurrir ahí? O sea, a mi juicio es una solución tan bonita porque recoge todos los principios que uno podría derivar y entender de la noción de la producción social del hábitat, ¿cierto? Porque el suelo no está en cuestión, el suelo ya es de esas familias, no hay que comprar ni vender suelo, o sea, el suelo se saca de la fórmula, y ya eso despeja un montón de especulaciones, una propiedad colectiva, esto per se, no es que nos vamos a juntar a vivir y compartir, ya vivimos así. Es una producción que requiere desde el principio la participación, no la consultiva ni la posterior, o sea, desde el inicio hay que ir caso a caso, participando, tomando una decisión en conjunto, decidiendo quién va a vivir acá. O sea, tienen una serie de beneficios que, como decía María José, la hace más costosa. Es más costosa, pero es más costosa porque es mejor. Y hay que entender eso, si queremos hacer algo mejor, hay que asumir que hay que pagar más. ¿Cuáles son los beneficios? No hay que comprar suelo, no hay que extender la ciudad, es una solución más ecológica, socialmente más sostenible, rompe las reglas del mercado. O sea, hay un montón de paradigmas que se van rompiendo a través de la microradicación, o microcondominios, o microdensificación, como se le llama. Y lo último, que me sumo a la primera pregunta de Camila, es esta noción de cómo no hacer o cómo tener presente que este tipo de producción habitacional no se transforme como un instrumento más, ¿cierto?, de la mercantilización de la producción habitacional. Y a mi juicio, la clave está, bueno, como todo otro tema, en el suelo. Si el suelo no estuviese en la fórmula, ya no sería un objeto de especulación. Hace poquito estuve en una charla del Senama que hace conjunto de la fórmula, no habría posibilidad de poder querer rentar con ello o tener que siempre por las leyes del mercado para poder hacer el producto que se adecua al mercado y no a la necesidad de la persona. Y con esto siempre. Ingeniero,
un porcentaje importante, el 25% por lo menos, de inclusión. De esa manera baja el precio, se incluye, ¿no es cierto? Incluso están obligados a incluir personas mayores, extranjeros, inmigrantes, gente con problemas de movilidad, etc. Y eso no es una opción como lo es en Chile, sino es obligatorio. La municipalidad no te va a aprobar el proyecto si tú no tienes por lo menos un 25%. Y de una manera, creo que respeta el mercado y la propiedad, y todo otro genera una baja de precio y genera alguna solución. Respecto a lo que nosotros proponemos, yo voy a hacer la distinción en 30 segundos nomás, que todos estos problemas muy interesantes que se conversaron al final son como el hardware, como la máquina del problema. Pero lo que propuso Darinka al principio, con todo el modelo de lo colaborativo, de lo intencional, es como el software. Es decir, todos estos proyectos, los de allegado, los que tienen que ver con las cooperativas, los que tienen que ver con la operación sitio, si todo eso se complementa, el CBT del Ministerio de Senama, si el CBT fuera, ¿no es cierto?, intencional, habría mejor convivencia, habría mucho mejor. Todo está en la oferta soft, la parte más liviana del problema, que hay que meterle mucha, porque finalmente el problema es la convivencia, cómo convivir, cómo convivimos en la ciudad, cómo convivimos con los mayores, cómo convivimos con los niños, cómo convivimos con los inmigrantes, cómo convivimos finalmente con los que tienen distintas situaciones económicas y culturales, etc. Ese es el problema. Finalmente no es la vivienda, es el hábitat, las plazas, las calles, y todo eso requiere mucha participación. Son problemas complejos, son problemas muy complejos y no tienen soluciones fáciles. El Estado no es muy buen amigo de estas cosas. Nosotros lo estudiamos en un momento dado y dijimos, hay que modificar la ley de cooperativas. Pero trabajamos con nosotros Paula Zaval, la exministra de Vivienda. Finalmente dimos mensaje que modificar una ley en Chile va a tomar 10 años y la gente no tiene tiempo. No hay tiempo para eso. Entonces, tomemos la ley, hicimos una matriz, se la voy a mandar por mail, hicimos una matriz de qué cosas pequeñas dentro de la ley se pueden modificar para no hacer toda una ley de nuevo y torcerle la mano a la rigidez del Estado, porque la gente no puede seguir esperando, ¿sabes? Es una cosa angustiosa. Eso es todo. Muchísimas gracias. Yo de verdad que quiero dar un aplauso a todos. Interesándome aún más de la realidad que está pasando en Chile, veo muchísimas similitudes con procesos que, como decía, también están ocurriendo en otras partes del mundo. En ese sentido no somos tan distintos y las soluciones están ahí. Yo creo que hay una gran diversidad de distintas opciones de cómo hacerlo. La parte más minuciosa de cómo, si lo hacemos vía cooperativa, vía un proyecto, no sé, de condominio, como sea que se llame, la solución administrativa, legal.